Hola, Garland Nixon aquí, junto con Jamal Thomas. Y por si han estado viviendo bajo una roca y no han visto el programa matutino de Jamal Thomas, pueden ir al canal de YouTube de Jamal Thomas y verlo. Estupendo, invitados geniales. Como yo, que es... Y mientras tanto, esto lo emitimos en los dos canales. Volveremos a hacerlo cada semana. Nos divertimos muchísimo haciéndolo y esperamos que ustedes también. Asegúrense de compartir esto en todas sus redes sociales. Empecemos. Algo que creo que va antes de las noticias. Exacto. Algo que me parece simpático. Esa es la palabra que voy a usar. Miren esto. No reyes. En Estados Unidos no tenemos reyes, ¿cierto? Los demócratas eran totalmente contra los reyes. Malditos reyes. Hay muchas cosas que toleramos en este país, pero hay algo que odiamos. Un demócrata de Bathrings Falls que decía no reyes por aplaudir de pie al rey Carlos. Los demócratas han quedado al descubierto por dar una ovación de pie al rey Carlos, pese a que muchos asistieron a varias protestas contra los reyes. Y si escucha su discurso, dijo algo como sí, invocamos el artículo 5 por Afganistán, hemos estado en guerra juntos y es hora de ir a la guerra contra Rusia. Y los demócratas estaban como sí, bravo, nos encanta ese rey, no reyes Jamal, eso no duró mucho. Ese discurso fue, no voy a llamarlo demente, pero la idea de que invoque el artículo 5 y además eso tiene varias rarezas, ¿no? Primero, Estados Unidos literalmente, hace que 250 años, expulsó a un rey, claro. Es decir, no hay nada más antitético para este país que los reyes, ¿verdad? Simplemente no es la forma en que funcionamos, no es la forma en que pensamos, ni la forma en que trabajamos. Así que un rey venga aquí y se dirija al Congreso, ni más ni menos, ya es un poco raro por sí mismo. Segundo, si recuerdan a Donald Trump, la mayor queja con ellos era la organización del Tratado del Atlántico Norte, básicamente diciendo, miren, estamos intentando derrocar a un país, hemos iniciado una guerra de agresión y ustedes no nos están ayudando. Es como, ¿para qué los necesitamos? Entonces, nuestra organización del Tratado del Atlántico Norte no vale nada y bla bla bla. Así que invocar el artículo 5 también es un poco extraño. Pero yendo al punto, hombre, ¿por qué estás aquí? Y lo digo en el sentido de, Rey Carlos, vete a la mierda, no te necesitamos. Ni necesitamos que vayas al Congreso a intentar que la gente se apunte a una guerra, otra guerra que Europa está tratando de iniciar. Lárgate a la mierda. Ahí es donde estoy con esto, ¿no? Es tan raro, es tan extraño. Y es como, ¿por qué viene este tipo sin poder, con pinta de guardián de criptas, a este país intentando incitar al Congreso? Y para colmo, esos tontos aplaudieron, esos idiotas aplaudieron, sentados como lemmings. Como focas aplaudiendo para otra audiencia. ¿Sabes qué más? Las otras dos partes son, número 1, acaban de terminar con eso de No Kings, que fue un fraude total. Sobre No Kings, lo investigué. Lo dirigían, ¿cómo se llamaban? Leah Greenberg y Ezra Levin, ¿no? Estas dos sionistas acérrimas montaron esto, ¿no? Sí, y yo pensé, claro, esto va a funcionar de maravilla. Es curioso que tengan eso llamado No Kings y ni una mención a Gaza, ni una mención de la guerra, nada de eso. No, jamás, nunca. Es sorprendente, casi escandaloso, que dos sionistas acérrimas que arman algo ignoren un genocidio en Gaza. Pero en fin, tras todo esto, No Kings. No tenemos reyes. Odiamos a los reyes. Olvídense de eso de los reyes. Pues resulta que hay un rey. Sí, hombre, ese es al que estamos idolatrando. Lo adoramos. Ese es el tipo que estamos ensalzando. Un rey. Lo ves y piensas, eso es lo que es el Partido Demócrata. No Kings. ¿Sabes qué fue No Kings? No Kings fue, ¿qué era? I'm with her. No Kings fue, Build Back Better. No Kings fue, America First. No Kings fue, Yes We Can. Eso fue todo. Era solo otro podcast. Un término empaquetado y probado en grupos focales que no significaba absolutamente nada. Eso fue todo. Así que, para demostrar que no significaba nada, cuando aparece un rey de verdad, ustedes actúan como si dijeran, no queremos reyes. Bueno, acaba de llegar un rey, pues lo amamos, de acuerdo.
Pero deberíamos dejar muy claro que es No Kings, ¿no? A todos los efectos, esto es solo un conducto hacia el Partido Demócrata, y creo que lo más triste es, y voy a separar dos cosas porque creo que tienes razón en algo. Desde el punto de vista del Partido Demócrata, creo que pensaban que Trump lo iba a arruinar y que a todos los efectos, cuando haga un desastre en la Casa Blanca, en el despacho oval, en el escritorio resolute, ellos estarán ahí para recogerlo. Nancy Pelosi dijo esto un día, ¿no? Nancy Pelosi dijo algo como, sí, volverán a nosotros, queriendo decir que se cansarán de ellos y volverán a nosotros. Tu punto, y No Kings, es solo el vector hacia eso. Igual de mucho, todos estos movimientos fueron cooptados. Black Lives Matter cooptado por el Partido Demócrata o, por ejemplo, el Tea Party cooptado por el Partido Republicano. Lo mismo, ¿no? Y No Kings va como, oye, llamaron a Donald Trump un rey. Así que haremos un meeting de No Kings, y eso será un vector hacia el Partido Demócrata. De acuerdo. El punto que planteaste, y creo que merece ser aclarado y discutido, es que si este bloqueo sigue adelante, y eso es lo que Trump está diciendo en la práctica, porque Trump dice, bueno, no puedo echarme atrás y declarar victoria porque sé que no es una victoria. Irán sabe que no es una victoria y eso los envalentona. Y además, quedaré como un idiota por haber empezado una guerra y dejarlos en una posición mucho más fuerte. Básicamente han evolucionado hasta convertirse en una cuarta potencia. Al mismo tiempo, una escalada realmente no me aporta nada, y sin contar que podrían destruir todos los campos petrolíferos y todo en los países del Golfo, lo que empeoraría la situación. Así que haré un bloqueo, lo que significa que esto podría durar meses, porque Irán tiene por lo menos capacidad durante meses para llenar bidones y demás. Es como si tuvieran tarros de galletas llenos de petróleo, y tengo la sensación de que están más dispuestos a asumir la carga de un conflicto existencial que... Así que tienen amigos con dinero y recursos, como Rusia y China, que estarán dispuestos a ayudarles en el camino. Entonces, si pueden aguantar 6 meses, quizás sus amigos puedan aportar otros 6 y así llegar a un año. Nosotros no. Exacto. Y ahí está el problema. Así es. ¿Quién sabe de qué van esas elecciones? O sea, ¿quién sabe qué? ¿Quién se presenta o en qué se presentan? Porque les conviene hacerlo sobre esos temas, sobre todo si la población está muy enfadada con lo que pasa. Supongo que ya veremos. Los republicanos no pueden pensar que pueden ir a las elecciones de mitad de mandato con el estrecho de Hormuz cerrado desde marzo, y los estadounidenses pagando de $7 a $8 el galón de gasolina, despidos por todas partes, sin poder permitirse vacaciones en recesión. No pueden pensar que podrán llegar así, pero quizá no les importe. Otra cosa es que estas cuestiones están claramente inextricablemente vinculadas. Una de las cosas que oigo, puedo interpretar esto como si viniera del rey Carlos, hombre, te equivocaste de guerra, están perdiendo el tiempo aquí. Vengo a hablar al Congreso para decir, no, tenemos que centrarnos en Rusia, en primer lugar. Porque, bueno, déjame preguntarte esto. Cuando él dice el artículo 5, ¿verdad? El artículo 5 significa, oye, que un país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte fue atacado. ¿Qué país fue atacado? ¿Qué país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte fue atacado? Ninguno. Así que no hay base para invocar el artículo 5, pero él lo invoca igual, porque ¿a quién le importa? Lo que él está diciendo es, para mí, parte de lo que escucho es una reacción en contra del conflicto con Irán. Ese no es el conflicto correcto. Maldita sea, los rusos son con los que queremos enfrentarnos. Y para mí, el Partido Demócrata haría una ovación de pie, porque todo el mundo sabe que el Partido Demócrata piensa, no, Rusia es la guerra que realmente queremos. Bueno, a Israel le gusta este conflicto, así que estamos a favor, pero Rusia es nuestra guerra favorita. Así que hay estos neoconservadores lunáticos discutiendo no si deberíamos estar en guerra, sino cuál es la guerra favorita que deberíamos escoger. Y la guerra favorita de los liberales claramente sería Rusia. Y creo que le entra para decir, oye chicos, todo esto se trata de Rusia. Sí, básicamente la guerra equivocada. Están peleando la guerra equivocada. Tal vez, o sea, podría haberlo. Totalmente, podría haberlo. Pero es una locura, ¿no? Quiero decir, Europa está peleando esa guerra, seamos muy claros. La razón por la que el ejército ucraniano y Europa acaban de dar, ¿qué? 91.000 millones de dólares. Y no es suficiente. La mayoría lo gastaron en el momento en que se lo dieron, ¿no?
Así que estaban intentando colocar otro préstamo por cierta cantidad, 91.000 millones de dólares. ¿Y cómo van a conseguir 91.000 millones de dólares? Ese préstamo se supone que viene de un plan en el que van a emitir y vender bonos. Así que ni siquiera han vendido los bonos todavía. ¿Me entiendes? Les están dando un préstamo de 91.000 millones de dólares, basándose en que venderán bonos en el mercado internacional. Los bonos estarían respaldados por las futuras reparaciones que los rusos pagarían cuando pierdan. ¿Quién demonios va a comprar eso? Así que les estás prestando 91.000 millones. ¿Quién diablos va a comprar esos bonos? No creo que ese préstamo llegue a materializarse. Así que realmente no pudieron darles los 91.000 millones completos. Es como, les vamos a dar los 91.000 millones, supongo, en cuanto se concreten los préstamos. 40.000 millones de eso van directamente al Banco Rothschild porque 40.000 millones se usan para pagar préstamos anteriores al Banco Rothschild. Así que van a decir, nos quedamos con 40.000 millones. Realmente están montando un esquema que al final va a estar respaldado por... Eventualmente tendrá que estar respaldado por los países europeos, lo que significa que la gente europea pagará con sus impuestos. Pero 4.000 millones de eso van al Banco Rothschild antes de que lleguemos a nada. Y al final solo les estás dando 50.000 millones, y eso no es suficiente. Y no sé cómo consiguen esos 90.000 millones porque me da igual lo que me ofrezcan vender. Si me dijeran, Garland, danos $1.000 y te damos estos bonos que al final pagarán $100.000, diría, no doy mis $1.000 porque los rusos nunca van a pagar reparaciones porque ya no van a perder. Exacto, ¿verdad? Es como cuando los rusos nos paguen reparaciones, entonces les pagan. Está bien. Yo no quiero ese trato, ¿vale? Además, he tenido conversaciones con gente, he hablado con gente que al mirar la guerra se pregunta ¿por qué está pasando esto? Y creo que la gente tiene que entender que hay muchos idiotas europeos que se están excitando, tocándose grotescamente con la esperanza de lanzar europeos a la picadora rusa. Y ellos realmente creen eso, porque ninguno de ellos cree que Ucrania esté ganando. Ninguno de ellos lo cree. A las 3 de la madrugada, entre ellos y su Dios, no creen que Ucrania esté ganando. Saben lo que está pasando sobre el terreno. Entienden el contexto. Saben cuánto armamento está produciendo Rusia y todo lo demás. Ven el progreso que está haciendo Rusia. Saben de los sacos para cadáveres, ¿no? Reciben sus evaluaciones reales, a pesar de lo que les mientan al público. Van a empujar a cada hombre ucraniano a una picadora rusa para darse tiempo y tratar de construir algún tipo de ejército europeo. Eso es grotesco. Y te hace pensar, ya sabes, si fueras del ejército y hubiera una maniobra en la que dices, ustedes 3 quédense atrás para protegernos y permitirnos salir. Y salir, en este caso, es que Europa desarrolle efectivamente, entre comillas, su ejército para luchar contra los rusos. Esto es indignante. Y esto es básicamente lo que están haciendo. Es profundamente cínico. Y sin embargo, eso es lo que hacen. Y esto es lo que dicen, ¿no? Y solo intentan ser la punta de lanza contra los rusos. Es escandaloso. Pero eso es lo que están haciendo. No les importan los europeos. Y aún así, esos que se llenan la boca de bandera se sientan y aplauden en el Congreso. Sí, parte de eso, creo, es la desesperación. Europa está acabada. Europa está perdida. Europa ha llegado a su fin. Se acabó. Y creo que piensan, tenemos que intentar pelear contra Rusia y apropiarnos de sus recursos naturales, porque si eso no funciona, estamos perdidos. Estamos acabados. Nos van a pasar factura como los líderes que llevaron al país por este camino. Así que para ellos, para esos líderes, ¿qué más da? De todas formas, ellos ya están acabados. Más les vale intentar una jugada desesperada para derrotar a Rusia. Claro, a la gente, para mostrarles qué mentiras les estaban contando. Miren este artículo. Déjenme mostrarles algo para que vean qué mentiras les estaban metiendo. Aquí dice que es un artículo del diario The New York Times. Trump y Putin Putin pidió un alto el fuego breve. Bueno, mirarías eso y dirías, vaya, Putin pidió un alto el fuego, claramente ambos, pero cuando lees el artículo y es así como siempre te enganchan, el señor Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca, yo sugerí un pequeño alto el fuego, y creo que él podría hacerlo.
El señor Ushakov no dijo explícitamente quién había sugerido una tregua, pero luego el señor Putin informó a su homólogo estadounidense de su disposición a declarar un alto el fuego durante la celebración del Día de la Victoria. Así que esos son 1 o 2 días, ¿no? Según esto, Trump y Putin pidieron un alto el fuego breve en Ucrania. Según Trump, él pidió un pequeño alto el fuego y Putin dijo, quizá el 9 de mayo, te doy uno de 24 horas. Esa sería la duración. Y otra cosa es que al ver lo ignorante que es la gente sobre Ucrania, Irán, etc., te das cuenta de que saben que la gente solo lee los titulares, no leen el artículo. Así que ven, Trump y Putin piden un alto el fuego breve, y luego hablan de un reportero, que ambos están trabajando en un alto el fuego los dos y leen el artículo. Ninguno debería conceder un alto el fuego. Y salió un artículo. Ahora hablamos de ayer, con Alemania y Rusia. Con esta guerra en marcha, obviamente se van a destrozar los mercados del petróleo, y no solo el petróleo, también el aluminio, los fertilizantes, etc. Ya hay informes de que el 70% de los agricultores no puede costear los fertilizantes, lo cual es claramente problemático. Petróleo, gas, etc. Y Alemania ha estado haciendo mucho ruido, especialmente Merkel hablando de rearmarse, de convertirse en la potencia europea y de todo eso para enfrentarse a los rusos. Que puedan hacerlo o no es secundario. Y Rusia reaccionó, vale, están haciendo mucho ruido, quizá tengamos que reducir el flujo en uno de esos oleoductos, así que básicamente ya hay un choque petrolero que afecta a Europa mucho más que a Estados Unidos. Y ahora están bajando el caudal del oleoducto, probablemente en respuesta a que Alemania y Europa dijeron, seamos sinceros, hay que apretarles las tuercas. La gente tiene que entender que esto no son frentes separados, guerras separadas. El mismo culpable está detrás del inicio de todas estas guerras, intentando mantener su imperio. Como que Estados Unidos está detrás de la guerra con Rusia, ¿no? Somos nosotros los que lo financiamos. Joe Biden fue el mayor promotor de esa guerra en particular. Y sí, se entendía perfectamente, incluso William Burns sabía que hacer esto iba a provocar una guerra en la región. Está la guerra en Oriente Medio, Estados Unidos también participa en esa guerra. Está la guerra económica contra China, están las fuerzas lideradas por Occidente, ese ejército terrorista proxy que atacó Mali. ¿Y quién lo repelió? Los rusos. Es decir, donde quiera que mires están Rusia, Irán y China, y en el otro bando tienes el respaldo de Estados Unidos. Esto es una sola guerra. Es fascinante. Y cuando ves que Rusia bloqueó el flujo de petróleo kazajo hacia Alemania a través de un oleoducto clave, ese artículo en particular muestra que... Así que, el 1 de mayo, el oleoducto Druzhba de Rusia, y aparentemente, este es el petróleo que suministra el 92% del combustible refinado para Berlín, incluida la gasolina y el diésel. Pero mira, si dices, voy a coger este cuchillo y te voy a apuñalar con él, y yo te estoy proporcionando las piedras para afilarlo, voy a dejar de venderte las piedras con las que afilaste el cuchillo para cortarme. Quiero que tu cuchillo esté lo más desafilado posible cuando intentes apuñalarme. Así que literalmente le dicen a Rusia, estamos usando este combustible para reconstruir nuestra industria, para poder atacarte, robarte todo, destruirte y aniquilarte. Y tú dices, vale, en ese caso, vamos a dejar de proporcionarte las cosas que necesitas para eso. Y creo que lo que Rusia también está haciendo, en un momento en que Europa está a punto de recibir un golpe duro, les va a afectar muchísimo, van a quedar devastados. Y lo necesitan. Necesitan una llamada de atención. Y creo que lo que están haciendo los rusos, ya verás, es precisamente eso. Y han dicho que cortarían el gas porque los europeos dijeron, antes de que todo esto pasara, que a finales de 2026 dejarían de comprar todo el gas y el petróleo a los rusos. Y los rusos dijeron, puede que no esperemos. Puede que simplemente les cortemos el suministro antes de tiempo. Sospecho que tan pronto como Europa esté en una situación desesperada, Rusia también cortará el gas. Eso es lo que yo haría. Quiero decir, desde la perspectiva de tener que velar por los intereses y la seguridad de mi propio país. Esperaría hasta que estuvieran en una condición terrible. Entonces lo cortaría. Para ser sincero, pongámoslo en contexto, ¿no?
Los países occidentales parecen tener esta extraña idea de que pueden hacer lo que quieran, y con otros países, no tanto. Y ya sea Estados Unidos, exclamando sin aliento, «Ah, un país no puede invadir a otro país. Un país no puede atacar a otro país. Esto es indignante. No puedo creer que Rusia haya hecho esto». Y luego te vuelves y desatas una guerra de agresión contra Irán. Y ninguno de esos hipócritas europeos dice, ni pío, esto es indignante, ¿no? Y nosotros usamos armas de destrucción masiva. El argumento de Rusia era, ustedes derrocaron a un gobierno en nuestra frontera, un país que nos ha invadido varias veces y que ha matado a millones de personas. Estados Unidos simplemente inició una guerra de agresión, por falta de mejor palabra, por puro entretenimiento. Eso es indignante. Y luego llegas a esto, donde Rusia dice, o sea, esto es efectivamente una sanción. Europa ha impuesto, ¿qué? Más de 20 sanciones contra el gobierno ruso, yendo a por ellos. Estados Unidos ha impuesto, Dios sabe cuántas sanciones contra Irán. Irán ahora está imponiendo una sanción a los países que usan petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Rusia ahora tiene la capacidad de hacer lo mismo con Europa. ¿Por qué no lo harían? Esto es un conflicto global. Tienen que empezar a actuar como tal. La gran contradicción con Irán es que Estados Unidos dice el otro día estuvieron en las Naciones Unidas y el embajador de Estados Unidos, quien fuera, decía que Irán está violando el derecho internacional. Violando el derecho internacional. Pero una guerra de agresión es una violación del derecho internacional, primero que nada. Segundo, ustedes dicen que están violando el derecho internacional al bloquear el estrecho de Hormuz, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a bloquear el estrecho de Hormuz? Esa es su respuesta porque es una violación del derecho internacional y ustedes quieren defender el derecho internacional. Después de violarlo quieren ahora defenderlo con firmeza. Y ahora dicen, bueno, es ilegal bloquear a nadie. ¿Qué van a hacer? Vamos a bloquear a alguien. ¿Por qué? Porque es ilegal. Pero no tenían un bloqueo sobre Venezuela. Sí, no tienen actualmente un supuesto bloqueo contra Cuba por el que están discutiendo con Rusia. Sí, pero es exactamente lo que ustedes dijeron. Lo es. Aquí hay una jerarquía. Yo estoy en lo más alto de la jerarquía. Ustedes tienen que seguir las reglas. Yo hago las reglas. Ni siquiera tengo que seguir las reglas que yo mismo hago, y mucho menos las de los demás. Y por eso puedo exigirles que cumplan el derecho internacional. Puedo salirme del tratado conocido como Plan de Acción Integral Conjunto y luego decir, ustedes tienen que cumplir todo lo estipulado en el Plan de Acción Integral Conjunto. Y entonces Irán dice, ustedes ya no forman parte. Sí, pero ustedes tienen que respetarlo. Y entonces Irán dice, pero dice específicamente que si alguien se sale, entonces nadie tiene que cumplirlo. Y ellos dicen, sí, eso es cierto, ¿y a quién le importa? Ustedes tienen que cumplirlo. Yo acabo de inventarme esa regla esta mañana, es martes. El martes es un buen día para inventar reglas. He inventado reglas, tienes que cumplirlas. Pero en lo que estamos es esto, el mundo está diciendo mierda. Irán solo dice, ¿sabes qué? Si pueden obligarnos lo haremos y no nos pueden obligar, así que esos días... La ley de la jungla. No, tengo que ser... No entiendo por qué alguien menciona el derecho internacional. Hablando en serio, desde mi punto de vista, mira, desde mi punto de vista el derecho internacional no existe. Ni siquiera sé cómo podría existir de verdad, sobre todo por la forma en que operamos, esa hipocresía que tienen incorporada los países occidentales al actuar en la escena global. ¿Cómo es posible? ¿Quién lo hace cumplir? Exacto. Es una cosa si tuvieras un leviatán en el contexto de un país, algo que manda sobre lo demás. Así que sí, ustedes tienen su patio de recreo, pero al menos tienen un gobierno que haría cumplir una ley y aplicaría sanciones cuando la gente la infringe. Pero, para bien o para mal, ¿quién hace eso en la escena internacional? Nunca entendí esto. Casi exige que todos lo hagan, o simplemente no se aplica. Y yo digo, llega un punto en que un país es lo suficientemente poderoso como para decir, no nos importa, hacemos lo que queremos. Si queremos secuestrar al líder de otro país, eso hacemos. Si ya sabes, bombardeamos otro país por eso de las armas nucleares, aunque no tenga nada que ver. Simplemente queremos destruir el país. Entonces lo hacemos. ¿Quién nos sanciona, verdad? Y si no puedes imponer costos, ¿cómo puedes decir que es una ley? Eso siempre me molestó, y aún así lo usan como adorno retórico cuando ni siquiera lo siguen, lo cual es aún más escandaloso. No estoy de acuerdo contigo en esto, totalmente de acuerdo.
Es la máxima expresión del privilegio. No tengo que seguir ninguna regla. Ahora, hay un conjunto de reglas y yo me aseguraré de que ustedes las cumplan. ¿Van a cumplirlas? Jamás. No lo haré. Y de hecho inventaré algunas reglas nuevas fuera de esas normas a mi antojo. Tenemos el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y ustedes lo cumplen. Yo diré, vale, he decidido añadir más reglas además de eso, y entonces ustedes dirán, sí, pero su aliado aquí, Europa, Israel, tiene armas nucleares, lo están violando, ni siquiera lo firmaron y violan todas las leyes internacionales en materia nuclear y en otras cosas. Sí, no queremos hablar de eso ahora, volvamos a ustedes. Ellos no tienen por qué. Ustedes sí. Y eso solo funciona, la verdad es que eso solo funciona mientras tengas el monopolio de la violencia. Sí, y aún así no funciona. ¿Sabes? Siempre vuelvo a algo que le dije a mi hija, no sé cómo era en el instituto, pero fue esto. Mira, me da igual lo que yo te diga que hagas. Si te digo que tienes que hacer esto, y tú dices que no, no lo vas a hacer. Puedo decir, bueno, pues te castigaré. Puedes decir que me vas a castigar, pero yo no lo voy a hacer. Puedo decir que voy a tirarte desde un tejado. Puedes decir que puedes tirarme del tejado. Estoy dispuesto a morir, pero no lo haré. Al final ni siquiera me importa si tú tienes el monopolio de la violencia. Nunca puedes forzar a otro ser humano ni a otro país a hacer nada. Pueden decir, láncenos una bomba nuclear si quieren. Nunca lo haremos. Y eso es lo que tienen en Irán. Tienen un país con la espalda erguida que ahora dice no, nunca. Nos han tratado mal durante demasiado tiempo. Lo siento. Y tenemos la capacidad de defendernos porque tenemos más alcance que ustedes. Así que no solo no pueden obligarnos con la violencia, sino que podemos hacerles mucho daño si lo intentan. No pueden hacer nada. Ahora están sin opciones. Eso es lo interesante aquí. Pero Estados Unidos parece estar diciéndole a Rusia, Rusia, tienes que aceptar estos acuerdos. Llevan haciéndolo varios años. Rusia, tienes que aceptar este acuerdo. Rusia responde, sí. No nos pueden imponer esto. No lo vamos a hacer. Estamos ganando esta guerra. Irán, tienes que aceptar este acuerdo. Ellos responden, no, ¿en serio? No lo vamos a hacer. Bueno, China, entonces más les vale dejar de vender ciertas cosas. China dice, compraremos lo que queramos a quien queramos. Cállense, y si no les gusta dejaremos de venderles lo que necesitan. Es como si no pudieran aceptar que están en un mundo donde ya no pueden decirle a todo el mundo qué hacer, y aún así siguen intentándolo. Tienen que hacer esto, ¿no? Tienen que hacer... Es una locura cuando lo piensas, ¿no? Solía pensar que la guerra de Ucrania fue el mayor error en la historia de la política exterior de Estados Unidos. Y pensaba así porque creía que esto obviamente no nos está beneficiando. Es decir, esta guerra claramente no nos está ayudando. Europa se está desindustrializando. La cantidad de dinero que básicamente estábamos tirando por la borda. Y un ejército ruso que empezó con unos 150,000, ahora tiene que casi 700 u 800,000 hombres, con otro ejército en reserva o hasta 2 en reserva. Como que ya son monstruos a estas alturas, ¿no? Creo que a eso los llamas hombres lobo. Exacto. Es como si fueran hombres lobo ahí fuera devorando gente, y efectivamente le hicimos lo mismo a Irán. El poder es como en Game of Thrones, una sombra en la pared. Mientras no lo use, la gente reacciona a lo que cree que podría ser. Lo usé en Ucrania y fracasó. Lo usé en Yemen y fracasó. No pudimos lograr nuestros objetivos en Yemen. Sí, puedes asesinar a mucha gente, pero ese no es el objetivo, ¿no? Lo mismo con Irán, lo usaste en Irán y fracasaste. Y como señalas, te quedas con un hombre pequeño, mezquino, débil y regordete en el despacho oval con un postizo mal puesto, que básicamente grita a la gente para que haga cosas y lo explota en las redes sociales sin el poder real para imponer su voluntad. Es una locura. Y aún así los medios estadounidenses hablan de esto como si, sí, después de la guerra con Irán, Estados Unidos ya no tiene el poder necesario para proteger a Taiwán, u Mestian Estados Unidos ya no tiene el poder necesario para proteger a Taiwán. ¿En serio? ¿Contra quién? ¿China? ¿Quién puede lanzar qué? ¿800 misiles al día? ¿Verdad? Puedes lidiar con Irán, pero ahora te falta la capacidad. Y lo mismo con Rusia, ¿no? Rusia lanzando como 600 misiles balísticos, hipersónicos, drones, etcétera, día tras día por ráfagas. Nunca tuviste la capacidad para defender a Taiwán. Seamos honestos, la guerra de agresión que están librando, en la que no pudieron alcanzar sus objetivos. De hecho, no solo no los alcanzaron, perdieron en esto. Si empezaste en uno,
ahora estás en -1. Si empezaste en la yarda 50, ahora estás en la yarda -30. Tienen que recomponerse para poder mover ficha. No puedes hacer nada al respecto. Tu bloqueo se debe a que no puedes hacer nada. Creo los medios de Estados Unidos no hablan del mundo así. Lo cuentan como si el presidente todavía controlara todas estas cosas. Él puede parar los océanos. Él puede curar el cáncer. Él puede ir a la luna. No, hay límites. Estamos viendo esos límites. Supongo que una cosa es, ¿crees que en algún momento incorporaremos esos límites a nuestra discusión política? ¿O crees que seguiremos actuando como Gran Bretaña y fingiendo que el rey Carlos tiene algún tipo de poder y majestad? Creo que es lo segundo. Creo que Estados Unidos tiene que seguir fingiendo con esa narrativa de que somos la potencia unipolar, que somos el hegemón y todo eso, y el único lugar donde lo somos es en la conversación interna. Como dijiste, los medios todavía van a hablar de, ya sabes, sí, el presidente les dio a Rusia, China e Irán 3 días para hacer esto, como si realmente les importara. Bueno, vamos a hacer esto o aquello, tenemos que simplemente entrar y bombardear Irán, hacer esto y lo otro, como si no hubiese consecuencias, sí, y como si todavía... Ellos siguen diciendo, o sea, hemos destruido el ejército de Rusia, quiero decir, de Ucrania, perdón, el ejército de Irán, su armada, su fuerza aérea, que su flota está en el fondo del océano, todas esas cosas, y su armada está colocando minas, patrullando, haciendo cosas, hundiendo barcos, sus aviones están volando por ahí, es decir, y tú miras y dices, bueno, derribaron 17 de nuestros aviones en los últimos 10 días del conflicto. ¿Cómo podemos decir que no tienen defensas antiaéreas? Recuerda, dicen que todas sus defensas antiaéreas han sido destruidas y que toda su fuerza aérea también, así que tenemos una narrativa que no se alinea para nada con lo que vemos. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como que lo que vemos no coincide con lo que nos dicen, pero no saben cómo. No pueden cambiar el contexto de la conversación, porque los medios tendrían que salir y decir, vale, Irán no quiere hacer lo que les decimos, y no hay forma de obligarlos a hacerlo, ni siquiera lo van a decir. En cambio, van a atacar a Trump desde la derecha y decir que es demasiado blando, que es demasiado débil. ¿Por qué no actúa con más firmeza? Ya sabes, es simplemente una conversación disfuncional, y creo que eso es parte de lo que estamos hablando. La conversación en el Congreso, la conversación en la Casa Blanca, la conversación en los medios, es una conversación disfuncional, no acepta la realidad ni los límites del poder de Estados Unidos. Sí, quiero decir, eso es simplemente limitado. La gente sabe que están limitados, lo cual es más importante, ¿no? Es una cosa si, bueno, das la impresión de proyectar poder. Es otra cosa cuando usas ese poder y no logra lo que quieres. Y otros países empiezan a aprovechar eso. Quiero decir, si fueras uno de los estados del Golfo, ¿qué pensarías? O si fueras Taiwán, ¿qué pensarías? Ves lo que pasó en Ucrania y dices, eso pinta mal. Y luego miras a los estados del Golfo y piensas, madre mía, eso también pinta mal. Y luego, ¿qué piensas de Japón y de todas estas otras bases que rodean efectivamente a China y de lo que Taiwán o Irán por sí solos podrían hacer? Es increíble. Y estaba leyendo el artículo de Reuters sobre esto, donde Reuters... Sí, el lenguaje es muy extraño. Es como si no pudieran incorporar la realidad de los hechos en nuestras discusiones políticas. Y entonces el Congreso actúa como si podemos hacer cualquier cosa. Y supongo que en el fondo es que no sentimos el costo. Es decir, si no percibes un costo, no actúas en consecuencia. Cuando Alemania perdió la guerra, la perdió de verdad. Exacto. Hubo un costo, sus ciudades estaban siendo bombardeadas y empezaron guerras de agresión, y sus ciudades fueron bombardeadas y arrasadas como resultado de sus acciones políticas. Eso no somos nosotros, y quizá por eso no tenemos que aceptar del todo esa realidad, porque desde nuestro punto de vista la realidad no se ha materializado. No lo sé. Mira esto. Aquí hay otro artículo que una vez más ilustra la conversación que estamos teniendo. Trump considera la extensión del bloqueo la mejor opción ¿para qué? Forzar a Irán a volver a la mesa de negociaciones. Exacto. Pero su equipo, bueno, ha empezado a preparar el terreno para esa extensión, incluso pensando en un cierre prolongado del estrecho de Hormuz.
está profundizando en una estrategia diseñada para infligir el mayor daño económico posible a Irán y a Estados Unidos. Dejaron eso como opción con la esperanza de forzar a Teherán a volver a la mesa de negociaciones sin tener que reanudar los ataques militares. Primero, ellos nunca se han ido de la mesa de negociaciones, así que no hace falta forzarlos a volver. Ustedes son los que no aceptan las condiciones. Ellos están en la mesa de negociaciones. La estrategia para lidiar con una guerra que ya se extiende a su 9ª semana no está exenta de riesgos para Trump, que una vez predijo que el conflicto no duraría más de 6 semanas. Tampoco está claro que esta estrategia vaya a funcionar. No, está claro que esta estrategia no va a funcionar. ¿Ves? Ahí fingen que podría funcionar. Irán ha demostrado antes su capacidad para soportar un dolor económico debilitante sin capitular a las demandas de Estados Unidos. Anteriormente, durante los últimos 40 años malditos. Durante 40 años lo han soportado. Y ahora piensas, bueno, ¿sabes qué? Han pasado 40 años sufriendo sanciones. No sé, ¿crees que un par de meses más los hará ceder? Es casi como si los europeos dijeran, ya aplicamos 20 rondas de sanciones contra los rusos. ¿Qué quieren hacer? La número 21 los hará ceder. Sí, la 21ª. Mejor háganla. La otra postura sugiere que la economía de Irán solo puede aguantar unas pocas semanas más. Y miras eso y te dices, vale, eso es una de dos cosas. O van a tener un arma nuclear en cuestión de semanas, sino de días. Ahora dicen que toda su economía se va a hundir en semanas, sino en días. No iban a conseguir un arma nuclear en semanas ni en días. Y desde luego, después de 40 años de sanciones, no creo que un par de días más los saque del tablero. No, mira, cuando oigo a Trump hablar de negociaciones, suelo desconfiar porque no se le puede fiar, ¿sabes? Es deshonesto, es un psicópata. Y, en su mayor parte, solo hace tratos cuando le convienen. Y en este caso, los perdedores no dictan las condiciones. Sigo diciendo lo mismo sobre la guerra de Ucrania. Atacaron y fracasaron. O aceptará esto y escalará más tarde. O sea que nos toma unas semanas reunir nuestras cosas y equipos y bla bla bla. En cuyo caso, entonces reanudaremos los ataques contra Irán. Porque mira, el imperio no necesariamente se rinde de inmediato, ¿verdad? Como, fracasamos, cogen la pelota y se van a casa. Si se imponen costos a Estados Unidos, eso cambia un poco la cosa. Y bueno, no creo, obviamente, que la opinión pública en Estados Unidos vaya a aceptar la gasolina a $6 o $7. Y creo que habrá consecuencias si la gasolina sube tanto. Entonces, como él ha señalado, el artículo no afirma que no habrá costos, sí los habrá. Y esa es la parte interesante para mí, como analista que lo observa. Normalmente no hay costos. Incluso en la guerra de Irak no hubo costos reales. Quiero decir, sí, había gente que volvía en bolsas mortuorias, pero eso es una fracción pequeña, prácticamente un error de redondeo desde la perspectiva del público estadounidense. Esto es diferente. Esto golpea a todo el mundo, y esto afectará a todos, no solo aquí, sino a nivel mundial. Así que no, tu punto es válido. Y aquí tienen el mismo problema. Este es el problema. Cuando al principio practicas, ya sabes, ¿cómo era? ¿Qué enredo armamos cuando empezamos practicando para engañar o como diga el refrán? Este es Marco Rubio. Bastará con decir que, porque Irán entonces dijo, hablaremos de terminar la guerra primero, hablaremos del estrecho de Hormuz en segundo lugar y luego hablaremos de lo de Luke en tercer lugar. Así que lo dividiremos en 3 asuntos y los trataremos uno por uno. Suena profesional, como un diplomático, ¿no? Y Marco Rubio dice, baste decir que la cuestión nuclear es la razón por la que estamos metidos en esto desde el principio. No, no lo es. Entonces el problema que tienen es este. Tienen que fingir ante el pueblo estadounidense que todo se trata de armas nucleares. Porque Irán podría conseguir una y lanzarla contra Israel o contra nosotros. Qué peligroso sería. Pero no es eso. Entonces, cuando Irán dice, pongamos fin a la guerra, porque en realidad se trata de la guerra, porque ustedes quieren derrocar nuestro gobierno, y ahora no pueden. No, porque si realmente habláramos de las otras 2 cosas primero, y si dejamos lo nuclear para el final, eso reforzaría entre quienes dicen que esto no es sobre armas nucleares que en verdad no lo es. Entonces, ¿cómo se consigue un acuerdo?
Ya lo he dicho con Ucrania. ¿Cómo llegar a un acuerdo con Ucrania? Quiero decir, con los rusos sobre Ucrania, cuando ni siquiera puedes admitir la verdad sobre de qué trata la guerra en Ucrania. ¿Cómo puedes llegar a un acuerdo? Es como un tipo y su novia discutiendo que no pueden resolver nada porque ninguno admite por qué está realmente enfadado. No pueden resolverlo. Y ahí es donde están. Bueno, ese es el problema. No lo es. Mira, soy de los que creen firmemente que hay asuntos donde no hay dos partes equivalentes. Como si estoy viendo un genocidio, ¿no? Y alguien diría, tengo que ser neutral. Y sería, ¿cómo vas a ser neutral en medio de un genocidio? ¿Qué diablos es eso, verdad? Es obvio que un lado está cometiendo atrocidades. Aunque quieras decir que el otro lado hizo algo, este lado está cometiendo una atrocidad. Cuando miras la guerra de Rusia contra Ucrania, recuerdo discutir con gente que apoyaba a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y decían, bueno, ¿qué esperabas que hicieran? ¿Y qué esperabas que pasara? Si pasara lo mismo desde el punto de vista de México, donde los países del Pacto de Varsovia terminaran ocupando México, Estados Unidos, sin pensarlo dos veces, no dudaría y argumentaría que estábamos amenazados porque tenían fuerzas militares en nuestra frontera y decían cosas muy malas sobre Estados Unidos, y algunos de estos, no sé, ex británicos que querían recuperar su país, lo que sea. Yo digo, ¿qué esperábamos? A todos los efectos, esto no son dos bandos que sean igualmente culpables del conflicto. Estás hablando de Estados Unidos y Occidente, que expandieron la organización del Tratado del Atlántico Norte hasta la frontera y derribaron un país. Estás hablando de Estados Unidos e Israel, no solo imponiendo sanciones contra Irán, sino atacándolos militarmente, matando científicos, matando líderes políticos. Esto era lo habitual, y la respuesta de Irán fue muy contenida en ese proceso. No son dos bandos iguales. Y sé que los medios de Estados Unidos lo van a reportar con ese lenguaje pasivo raro cuando hablan de que Estados Unidos comete crímenes y atrocidades. Pero que quede claro, esto no son dos bandos iguales. No son dos bandos igualmente culpables. Hay un agente detrás de esto que trabaja activamente con un objetivo, mantener el control hegemónico del mundo. Eso es. Escomporos en paresuras fidados tosebosures irondoyomonesironreonoso. Los medios no lo pueden decir en esos términos, pero eso es. Sí, y estamos en un punto en el que, mientras pudieran hacerlo sin que el pueblo estadounidense sintiera el dolor inmediato, podían salirse con la suya. Exacto, exactamente. Cuando hacían esas cosas y no repercutía en casa, bueno, al pueblo estadounidense le podían mentir. No pasa nada, a mí no me preocupa. Vale, sigan disfrutando de sus todoterrenos y demás, con motores grandes, quemando mucho combustible fósil. Todo va a estar bien. La gente estadounidense piensa, bueno, podemos con esto, estamos descontentos, pero nos las arreglamos. Y ahora el pueblo estadounidense siente el dolor real, y está creciendo. Y entonces ahora está ese asunto. Tus acciones malignas, tu política exterior brutal que la gente podía negar, mirar hacia otro lado o fingir no ver, no la creían. Ahora aún pueden hacerlo, pero no sentirán el dolor. Y creo que lo que el pueblo estadounidense va a decir es, tienen que aliviar nuestro dolor. Bueno, la única manera de aliviar su dolor es cambiar la política exterior. A mi parecer, es como si dijeran, que se jodan, estadounidenses. Esto nunca fue sobre ustedes de todas formas, nos importa un comino. Y ahora tienes esa contradicción cuando tienes un gobierno que no solo no reconoce ni representa al pueblo, sino que actúa de un modo que provoca sufrimiento económico a la gente por políticas que saben que causarán daño. Miren, sé que si hago esto les va a doler. Sé que les va a doler mucho, pero quiero hacerlo. Y por cierto, soy rico, así que no me va a afectar demasiado porque siempre voy a vivir bien. Así que voy a hacer algo que sé que les va a hacer daño y que les va a doler mucho, pero eso es lo que quiero hacer. Así que lo voy a hacer, que se jodan, tienen que sufrir. Pero, al mismo tiempo, tengo que decirles que esto es una democracia, o una especie de república democrática, o lo que sea, y ustedes me eligieron. Así que tengo que decir que los represento. Y esos líderes de allá son líderes autoritarios, no representan a su pueblo. Al mismo tiempo les digo, váyanse a la mierda, si creen que voy a aliviar su dolor solo lo voy a empeorar, la contradicción de un imperio que no puede.
Los imperios o el imperialismo son anatema para la democracia, son lo opuesto a la democracia. No se puede tener democracia con un imperio y ahora eso finalmente se está enfrentando a la realidad. Está llegando al punto en que la gente ya no puede. Eso espero. Quiero decir, es como para mostrar lo extendida que es esa ilusión. En el caso de Donald Trump, lo que hicieron fue enviar informes al Servicio de Inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia. La pregunta básicamente es, si Trump declara la victoria y se retira, ¿qué pasa? Ahora, piensen en lo que estamos diciendo. El presidente va a salir ante el pueblo estadounidense y decir, oye, ganamos, todo está perfecto, me retiro. Y a lo que llegaba el análisis era a que ellos saben que no ganaste, y por eso se sienten envalentonados por el hecho de que saben que no ganaste. Se están aferrando a la estrategia y va a haber consecuencias derivadas de todo esto. Por eso Trump dice, no puedo hacerlo. Lo que me resulta interesante es esa idea de declarar la victoria cuando sabes, como un hecho contundente, que no es una victoria y tu propio análisis lo confirma, y los medios lo reportan como si el presidente estuviera pensando en declarar la victoria, sin decirlo abiertamente. Obviamente perdió según su propio análisis, pero los medios no van por ahí, no lo mencionan. Por alguna razón, les cae mal Trump. No necesariamente toman esa dirección. Es tan generalizado, es muy extraño, es muy raro. ¿Qué piensas de la brecha de credibilidad y qué tan amplia tiene que ser? Siempre me sorprende que la gente crea que esas personas los apoyan. Sí. Porque obviamente no lo hacen. En los viejos tiempos solía existir el entendimiento de que los ricos, hasta cierto punto, tendrían que negociar con el intermediario hacia los pobres, que es el congresista, para ceder algo y así obtener más. En algún punto dejaron de preocuparse por eso. Me interesa saber, ¿crees que lo que no quiero es que el electorado estadounidense castigue de inmediato a los demócratas? Lo que sí quiero es que colapse la credibilidad de este gobierno y de quienes lo representan. Lo digo porque el público necesita encontrar una salida y no parece haber forma de salir de este embrollo. Bueno, un par de cosas. Este es el problema que tiene Trump. Quiere hacer algo que no sea militar. No creo cuanto más escucho y leo que Trump quiera. Déjame decirlo de otra manera. Creo que a Trump le encantaría volver y bombardear Irán sin piedad. Pero creo que las capacidades militares de los Estados Unidos están severamente limitadas ahora por varias razones, ¿no? Las capacidades están muy limitadas. Así que creo que lo haría si pudiera, pero no puede. Entonces digamos que Trump dice, vale, voy a seguir con el bloqueo a Irán y seguimos con lo nuestro. Claro. Bueno, el problema es este. Eso no va a bajar los precios de la gasolina, porque Irán ya ha dicho que ellos van a bloquear. Hay que bloquear el gas. Así que lo que quiere la gente estadounidense es que bajen los precios de la gasolina, pero eso no va a pasar. Así que no les va a importar mucho. Mira, Trump podría decir, voy a hacer un baile de la lluvia para acabar con esto. Haré lo que sea. A ellos no les importa lo que diga. No les importa cuáles sean sus tácticas o su estrategia. Quieren un resultado. Quieren que bajen los precios de la gasolina. Quieren que bajen los precios. Quieren que la inflación baje. Votaron por él diciendo, esto es lo que queremos, y él dijo, lo haré, aunque no pudo hacerlo. Eso es irrelevante. Votamos por ti, dijimos lo que queremos. Ahora tiene un plan, pero su problema es que ese plan quizá lo saque un poco del punto de mira por un tiempo. Y nadie está preguntando, ¿vas a atacar a Irán o no? Porque él dice, vale, no los voy a atacar, he optado por otro plan. Está bien. Así que ahora no estás en el punto de mira que exige bombardear a Irán. Pero no te va a servir de nada aquí, porque tus cifras seguirán desplomándose y todo empeorará. Y otra cosa que digo es esta, cuando hablamos de quién gana en noviembre, los demócratas o los republicanos, hay que distinguir qué demócratas y qué republicanos. Creo que será interesante ver. No es que tenga fe en el sistema, no me malinterpretes, pero va a ser interesante ver cómo empiezan las primarias en junio, porque si las cosas van mal, los demócratas podrían ganar en sí, pero podría aparecer un montón de demócratas antisionistas, podría haber mucha gente presentándose. ¿Qué pasa si los demócratas van ganando, pero están eliminando a algunos de esos dinosaurios que ocupan el cargo? ¿Qué pasa si los republicanos no lo están haciendo tan mal,
pero también están eliminando a esos dinosaurios en el cargo y a candidatos que no son pro-Israel o que no apoyan la guerra. ¿Me sigues? Así que la dinámica de quién gane en noviembre, republicanos o demócratas, estará marcada por las primarias. Ahora mismo, creo que ambos partidos tienen la capacidad, la motivación y la habilidad para amañar las primarias sin pudor. Sí, pero van a tener que hacerlo, creo, porque la situación va a empeorar en algunas de estas primarias. Quiero decir, junio está a un mes, empiezan mañana. Ahora mismo, ¿qué pasa? La gasolina va a subir este mes. Sí, ahora mismo. Está por las nubes. Tuve que echar de alto octanaje. Pagué $5.65 por galón. Inaceptable. Pero digamos que sigue subiendo, o incluso se mantiene, que sigue así. ¿Qué pasa después de un mes así? Y la gente ahora está a $6.65, $7.65, y la gente va a estar gritando. Las primarias se van a apretar, y la gente va a estar furiosa, y dirá, no sé quién es ese tipo, pero voy a votar por él porque este desgraciado me está arruinando. ¿Crees que...? Buena pregunta. Depende del grado de estrés económico. Es que la verdad, si habláramos de... Salgamos del contexto por un momento y llevémoslo a la Gran Depresión. Y en los años 20 tenías los felices años 20, los varones ladrones, todo ese rollo. Y si estuvieras en esa posición, quizá no creas que eso cambie, si eso tiene sentido. Quiere decir que es difícil prever lo que viene. Y puede darse un clima político, sobre todo si hay una gran cantidad de gente sufriendo. Esos candidatos tenderán en cierta dirección porque la gente exigirá que así sea. Es decir, has creado una crisis y la crisis permite que la gente tome medidas que en circunstancias normales parecerían totalmente fuera de lugar. Es como vamos a nacionalizar y cosas por el estilo. Vale. Necesitamos efectivo. Se vuelve así, ¿no? Y si tienes una situación en la que una y otra vez ves dolor y caos. Mira lo que pasó con los agricultores, ¿no? Cuando Donald Trump tuvo la guerra económica con China y China reaccionó con lo de la soja que perjudicó a nuestros agricultores, Trump tuvo que implementar algo parecido a un seguro social para agricultores o algo así para cubrir los costos que él provocó al iniciar una guerra comercial. Podría ser interesante. Quiero decir, puede ser interesante según el nivel de dolor que se genere. Afectará a los candidatos que se presenten, estoy de acuerdo. Y respecto a lo que se oye de Trump con ese tipo, aquí está la cosa. Así que ahora Trump dice, voy a optar por un bloqueo a largo plazo. Exacto, esa es su opción. Pero, ¿sabes? El único problema con Trump hoy en día es que eso es lo que él dice. ¿Sabes lo que quiero decir? Hoy dice que optará por el bloqueo a largo plazo en vez de un ataque. Simplemente no creo que puedan atacar. Pero, dejando aparte si pueden o no, creo que si yo fuera los iraníes y me preguntaran, ¿qué opinas del bloqueo a largo plazo de Trump? Les diría, ya les digo mañana, cuando él saque su nueva política. Porque, bueno, un bloqueo a largo plazo, él es capaz de levantarse mañana y tuitear, ya me cansé de Irán. Tienen hasta el lunes. ¿Me entiendes? Quiero decir, esto fue lo que hizo. Vamos a hacer un alto al fuego sin fecha. Y luego dijo, no, serán de 3 a 5 días. Y luego dijo, no, solo vamos a bloquear y seguiremos con el alto al fuego. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que a estas alturas solo importa lo que realmente ocurra, porque estamos discutiendo el llamado plan de Trump de usar solo un bloqueo como si esa discusión valiera más de un par de horas hasta la próxima publicación de Trump en Truth Social. Podría cambiar mañana. Perdón, no quería interrumpir. Cambiará mañana. A estas alturas, si tuviera que apostar, si alguien dijera tienes que apostar, y Trump ha dicho que esa es su opción, él va a seguir adelante con eso. ¿Crees que en los próximos 3 días cambiará drásticamente esa opción y dé marcha atrás? Diría que sí. Es la apuesta segura porque eso es lo que ha pasado siempre. Trump siempre se acobarda. Pero mira, el asunto es el siguiente. No hay buenas opciones. Es decir, señor presidente, tenemos estas 3 opciones y todas son malas. Incluso si escalas, corres el riesgo de que Irán deje fuera de servicio el resto de la infraestructura en los estados del Golfo. Es decir, si escalas, los problemas que causarías con el bloqueo empeoran inmediatamente porque no hay forma de arreglar todo eso en un... No puedes reparar todo el daño en 1, 2 o 3 días.
lo que significa que las repercusiones se van a ir contagiando. La propia infraestructura queda comprometida. Por eso la escalada es más arriesgada. Sinceramente, la única opción es irse. Pero claro, está presente. Y eso ni siquiera... Ese es el problema, ¿no? La única opción es irse. Y eso ni siquiera es gran cosa. ¿Me entiendes? Que aun si haces eso, lo seguirán manteniendo cerrado. En algún momento vas a tener que hablar con los iraníes. ¿Me sigues? Porque si dices, bueno, me voy, y los iraníes dicen, los israelíes siguen bombardeando a Hezbollah, ¿no? Pues vale, vamos a aplastarlos. Adiós, que tengas un buen día, no tendremos que atacarlos. Ahora les va a tocar a los israelíes. Los iraníes dirán, se acabó, no lo están, y te vas, los dejas a los israelíes frente a los iraníes, y resulta que los israelíes no son capaces. ¿Y entonces qué pasa? ¿Me explico? Entonces, los israelíes necesitan a Estados Unidos por la distancia. Si los israelíes van a atacar a Irán, necesitan a Estados Unidos y a los británicos para repostar, así que no hay salida para Trump. Esa es la cuestión. Es una de esas situaciones. Esto era inevitable para el imperio, desde que tomaron la decisión. Es como, si no ganas esto, lo pierdes. No es como, vale, no lo ganamos. Vamos a pensar en otra cosa para poder irnos sin ganar esto. Exacto. Como si intentáramos empezar esta pelea y, si no la ganamos, nos vamos y buscamos otra solución. Si no ganas, pierdes. No hay punto intermedio. No hay forma de engañar al verdugo, como dicen. O entras y derrotas a Irán. Y si no derrotas a Irán, Irán te derrota a ti. Y ellos tienen la ventaja. Tienen una ventaja significativa porque no tienen que derrotarte. Lo único que tienen que hacer es no ser derrotados. Te han infligido daño y no han sido derrotados. No has logrado ninguno de tus objetivos contra Irán, y ellos han conseguido muchos de los suyos contra ti y contra Israel, al demostrar que pueden castigarte con ataques militares, que tienen mayor alcance, que han destruido $1 billón en tus bases y todo eso. Y no hay forma de marcharte y decir, gané. Simplemente no existe. Pero esa decisión se tomó cuando empezaste, cuando te la jugaste. Te la jugaste, deberías habértelo jugado, porque todos lo discutimos sabiendo, mira, voy a intentar esto. Si no funciona, estoy frito. No hay manera de arreglarlo. No importa, ¿qué va a pasar? Usaremos una bomba nuclear. ¿Eso arreglaría las cosas? No, las cosas empeorarán mucho, ¿vale? Lanzaremos ataques, atacaremos a su general Yakin todos los días. Tenemos que volar toda su infraestructura. ¿Eso mejoraría las cosas? No, las empeorará. Con la escalada llegas a un punto en que escalas una y otra vez y acabas aquí. Y todos se quedan mirándose fijamente, como en un punto muerto. Si escalas, puedes seguir escalando, pero si escalas, lo empeoras. Así que la opción de escalar no mejora la situación, la empeora significativamente. Ese es el problema. Tienes la opción de escalar. Es como el tipo que tiene un arma en la mano, pero el arma está conectada a una bomba. Puedo apretar el gatillo y dispararte, pero si lo hago, yo también exploto. ¿Sabes? Pero te hago explotar. Tengo algo con lo que puedo actuar en tu contra, acciones severas. Pero si lo hago, me mata a mí también. Así que eso no es una opción a menos que yo sea un atacante suicida. Que la única opción de Trump sería hacerse atacante suicida. Voy a destruir su economía y todo lo demás. Voy a destruir todo lo suyo, pero también destruirá lo nuestro. Así que seré un atacante suicida. Pero estamos en la misma sala con él. Así que si él detona la bomba suicida, nosotros también nos vamos con él, económicamente hablando. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Un presidente que presidió un genocidio y que, de haber tenido la oportunidad de culminarlo, lo habría hecho. Y si la escalada lo hubiera podido lograr, él lo habría hecho. No hay ningún problema moral aquí. Es decir, no es como si dijera, sí, lo habría hecho, pero habría demasiadas víctimas. No mataríamos a tanta gente. A él no le importa. Exacto. Así que no es que a Trump le importara tanto y simplemente se detuviera. Trump es un sociópata. Y la realidad es que, si hubiera podido matar a cierta cantidad de personas para conseguir, ya sabes lo que quería, lo habría hecho. El problema es que él estaba sintiendo dolor. Era doloroso. Dios mío,
Mira las caras que han volado. Dios mío, no podemos acercar nuestros barcos. Dios mío, han volado todos estos aviones. Fue eso. Eso fue lo único que les hizo detenerse. Creo que mi punto es, si sus asesores le hubieran dicho que la escalada iba a resolver esto, lo habrían hecho al instante. No lo habrían pensado dos veces, lo que significa que el hecho de que no lo hayan escalado de inmediato dice algo. Quizás sean las municiones que han usado de forma efectiva, quizás se les estén acabando. Vaya usted a saber. Sea lo que sea, hay un componente doloroso en esto que no le están contando al público estadounidense y que detuvo a la administración y la hizo dudar antes de reanudar ataques más intensos. Creo que saben que si Irán destruye la infraestructura de los estados del Golfo, eso acaba con el mercado del petróleo. Puede que puedas golpearlos duro, pero ellos pueden devolvértelo de una forma de la que no se vuelve, si me entiendes. Como que puedes parar ahora. Puedes imponer un bloqueo y usarlo para forzarlos hasta el límite. De acuerdo, pero si escalas y ellos lo destruyen todo, no hay vuelta atrás. No se puede retroceder en el tiempo. Ya está hecho. Que se joda. Así que quizás sea eso, que en algún nivel hay algún tipo sensato en la administración que señala que si haces eso, no habrá retorno. Si responden de la manera que dicen que van a responder, quizás sea por eso. Porque si no, no sé qué otra cosa podría ser. ¿Cómo lo harían? Bueno, hemos leído que recientemente se informó que la administración Trump, cuando habló de reanudar los bombardeos, solo tuvo una persona a favor. Estoy seguro de que fue Hexet. El resto dijo, no, no tenemos que hacer esto. No confío necesariamente en todo lo que se publica, pero tendría sentido. Déjame mostrarte este artículo. Esto va a complicar nuestras evaluaciones a ambos. Irán anuncia una respuesta decisiva para poner fin al acoso marítimo y la piratería de Estados Unidos. Irán anuncia una respuesta militar sin precedentes a la presión marítima de Estados Unidos cerca de Hormuz, advirtiendo a Washington que su estrategia fracasará en medio de las crecientes tensiones, ¿no? Según fuentes iraníes de alto nivel, Teherán se está preparando para lo que describe como una respuesta decisiva y sin precedentes a la continuada piratería marítima de Estados Unidos. Los continuos actos de piratería y el acoso marítimo de Estados Unidos serán respondidos con una reacción contundente e inédita. Eso indica un giro de la contención hacia la escalada, ¿verdad? La fuente enfatizó que se ha vuelto necesaria una respuesta dolorosa si Washington mantiene lo que Teherán considera un asedio ilegal alrededor de uno de los corredores más críticos del mundo. Aún así, ahora Irán está diciendo, mira, si crees que vas a mantener una postura tipo, me retiro pero mantengo un bloqueo contra Irán, Irán dice, no, no lo vas a hacer. Eso es un acto de guerra, o esto es un acto de guerra o no lo es. Así que, me parece que de lo que hablamos es, Trump, ¿quieres volver a una guerra cinética? No, no queremos eso. Simplemente vamos a mantener el bloqueo. Parece que Irán dice que eso no es una opción. Nosotros vamos a tomar esa opción por ustedes. El bloqueo sigue siendo un acto de guerra. Eso es buscar una salida. Puedes decir me retiré y sigo apretando las tuercas a Irán, y Irán te dice, mira, si sigues golpeando, esto es una pelea. Si sigues dando golpes, esto es una pelea. Así que o es una pelea o no lo es. En esta guerra no tienes la opción de decir me retiro cuando quiero, pero seguiré pegando a Irán. Si nos pegas te responderemos con fuerza, así que más te vale decidir. Eso significa que la guerra se reanuda. Si quieres que la guerra empiece de nuevo. A decir verdad, Irán tiene razón. Quiero decir, es un bloqueo. Es que lo que a veces me frustra de Irán es ese pragmatismo. Y es como, mira, ahora estás en guerra. La idea de que Estados Unidos diga, sí, queremos hacer una pausa un momento y a la mierda eso. Yo sigo atacando cosas, pero eso soy yo, ¿no? Estoy señalando que siguen en guerra. Estados Unidos podría mañana volver y reanudar los ataques. ¿Por qué no están volando por los aires todo lo que esté cerca de sus costas, especialmente los barcos que intentan bloquearlos? Creo que tienen razón. No creo que estén equivocados en absoluto.
esto es un acto de guerra. Están intentando salirse de esto. No queremos que se salgan porque tenemos que resolver esto ahora. Se reduce a eso. Y el hecho de que intenten salirse demuestra las opciones limitadas que tienen a su disposición. Es decir, como sigo diciendo, esto parece una derrota. Esto parece un país que no tiene la capacidad de imponer su voluntad sobre otro país que además es una potencia regional sin un presupuesto militar de $1 billón. No es un éxito, ese es mi punto. Y si Irán dice, si van a huir, los vamos a perseguir. Si intentan irse y hacen esas tonterías, eso no va a funcionar. Esto es un acto de guerra y responderemos en consecuencia a ese acto de guerra. Nosotros no empezamos esto, ustedes lo empezaron. Sin embargo, vamos a resolver esto. Es fascinante en lo que respecta a la confianza. Es confianza, ¿no? Quiero decir, ¿eso es lo que es? Eso está en este artículo. Escuchen esto. Escuchen esto. Y es interesante. Es interesante porque estamos hablando de que Estados Unidos todavía cree ser lo suficientemente hegemónico como para incluso atacar a Irán. Y luego, cuando estuviéramos listos para irnos, podríamos marcharnos cuando quisiéramos, pero aún así podríamos castigar a Irán de la forma que quisiéramos, y ellos no harían nada. Escuchen esto. Muy interesante. Los funcionarios iraníes describen cada vez más las acciones navales de Estados Unidos como piratería marítima, una escalada que refleja tanto posicionamiento legal como señalización. La fuente reiteró que Teherán ya no considera que Estados Unidos se enfrente a un adversario pasivo o predecible. Así que, ya no son pasivos, y no vas a poder predecir lo que voy a hacer. Señaló la experiencia histórica de Irán en guerras impuestas, argumentando que conversaciones pasadas han remodelado el equilibrio de expectativas. Irán ha dicho. Irán, dijo, ha demostrado la capacidad de neutralizar las estrategias de Estados Unidos mediante la resiliencia, tácticas asimétricas y paciencia estratégica. La fuente también elogió al liderazgo iraní, describiéndolo como sabio, valiente y decidido al guiar al país a través de campañas de presión prolongadas, manteniendo la cohesión interna y la preparación militar. Así que suena como si dijeran, mira, se han acabado por completo los días en que podías imponerte sobre nosotros, se sentarán y hablarán con nosotros, o comenzaremos a sacarlos a patadas de la región. Si creen que aún pueden montar algún relato en casa sobre cómo mantienen una especie de bloqueo contra nosotros solo para escapar, nosotros, primero, mantendremos los estrechos cerrados y segundo, atacaremos sus activos estratégicos. No vas a poder quedarte al margen, no vas a poder simplemente irte, tendrás que ocuparte de esto. Si no, mira, el alto el fuego se acabó. Ustedes quieren que termine. Eso no quiere decir que nosotros queramos que termine. Quieren alejarse del alto el fuego. Que ustedes dejen de disparar no significa que nosotros dejemos de hacerlo. Así que nosotros cumplimos lo que les prometimos en un alto el fuego, que era no realizar actos de guerra. Ustedes no lo están, así que esto no será un alto el fuego. Parece que los iraníes están diciendo, ¿qué dijeron? Ya no somos pasivos ni predecibles. Bien. Mira, desde mi punto de vista, estos países deberían haber sido más provocativos y más agresivos al plantarle cara. Sé que no querían esta guerra, de acuerdo, pero la guerra siempre iba a llegar. Y para mí es simplemente una locura. Cuando veo portaaviones alineándose cerca de mis costas, pienso que me van a atacar. Y pensarías que responderías en consecuencia, en lugar de simplemente esperar a que te ataquen. Si alguien me está apuntando, puedo atacarlo. No tengo problema en hacerlo, ¿no? Y digo que lo mismo aplica para Rusia. Y, por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania tenía sentido. Sé que algunos dirán, vaya, estás hablando de una guerra de agresión. No es una guerra de agresión cuando alguien tumba al gobierno de un país, pone a su gente en el poder y despliega fuerzas y todo lo demás en la frontera, como si fueran a invadirte, un país que ya fue invadido varias veces. Sí, tienes derecho a la autodefensa. A menudo, sin embargo, lo que importa es el equilibrio de poder, ¿no? Este país tiene ventaja en el equilibrio de poder, es decir, mucha más potencia de fuego. Así que tratamos de evitar cualquier tipo de confrontación directa. Creo que el problema es que la confrontación directa siempre iba a llegar, y había que lidiar con ella. Y ahora que está aquí, no pueden irse así, es decir, no vamos a permitir que simplemente se marchen. O, sí, echarnos de la puerta. Es como, déjame leer los párrafos. Así que denme sus comentarios.
A pesar de este periodo de contención, esto es lo que Irán está diciendo. El tono de la declaración sugiere que la ventana para la desescalada se está cerrando. La fuente advirtió que la continua intransigencia estadounidense desencadenaría una forma de respuesta fundamentalmente distinta. Esa respuesta, insinuó, no solo buscaría contrarrestar acciones concretas, sino desmantelar por completo la estrategia estadounidense de presión marítima. El objetivo final, según la fuente, es eliminar permanentemente esta opción de los cálculos estratégicos de Washington. Así que dicen, si ustedes no actúan adecuadamente, se lo vamos a imponer. Es decir, creemos que tenemos la fuerza militar para impedir que lo hagan. Y si ustedes no van a parar, puede que no tengamos la fuerza militar necesaria, pero lo vamos a intentar, sí. Sí, vamos a infligir dolor. Vamos a infligir dolor. Buen trabajo. Sí, buen trabajo. Seguiremos con esto. Bueno, Jamal Thomas, dime, ¿dónde pueden encontrarte en línea? En el Jamal Thomas Morning Show. Estoy en el canal de Jamal Thomas de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y a menudo hago programas durante el día, según los invitados, porque algunos no pueden entrar tan temprano. ¿Y en X? ¿Estás en X? Sí, estoy en X. En Rumble estoy como Jamal Thomas. Muy bien, y por supuesto si lo estás viendo en el canal de Jamal, asegúrate de pasarte por mi canal y suscribirte. Si lo estás viendo en mi canal, asegúrate de ir al canal de Jamal y suscribirte. En Twitter soy The Garland Nixon. Y por supuesto, como saben, sigan a Jamal Thomas. Muchas gracias a todos. Jamal y yo volveremos a hacer un programa semanal. Creo que ya sincronizamos nuestras zonas horarias y nos vamos a divertir mucho. Compartan esto en todas sus redes sociales. Nos despedimos.